Bienvenidos a este análisis visual. A lo largo de la historia hay momentos que suponen un giro de 180 grados, ¿verdad? Pues hoy nos centramos en un cambio radical. Imaginemos una época de absoluta oscuridad y de tremenda corrupción espiritual en el antiguo Israel, y de repente un resplandor. Esta es la fascinante historia del rey Josías, un relato increíble que nos demuestra cómo las acciones de una sola persona pueden llegar a desafiar el rumbo de toda una sociedad. A ver, cuando pensamos en figuras históricas que cambian el mundo, lo normal es imaginarnos a líderes imponentes con décadas de experiencia a sus espaldas. Pero aquí se plantea una pregunta mucho más profunda e intrigante. ¿Puede un niño cambiar el destino espiritual de toda una nación? Y ojo, que no es una simple pregunta retórica. Es literalmente la base de la historia que vamos a desgranar hoy. Un escenario histórico donde las probabilidades, francamente, parecían estar totalmente en contra. Primera parte. Un rey excepcional desde su juventud. Después de una serie de reinados increíblemente problemáticos, el trono pasa a una nueva generación. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. 8 años. Esa es la tremenda edad a la que Josías asume el trono de Jerusalén. Es decir, resulta casi impensable imaginar a una criatura de esa edad cargando con el peso, las crisis políticas y los grandes problemas espirituales de todo un reino. Y sin embargo, los textos históricos nos cuentan que, a pesar de ser tan solo un niño, este monarca inició un reinado que duraría la friolera de 31 años. Fue el pistoletazo de salida para una era de transformación sin precedentes. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, solo hay que mirar a sus predecesores, Manasés y Amón. Dejaron un historial francamente desastroso, lleno de idolatría y corrupción moral a raudales. Pero, en claro contraste, la trayectoria de Josías marcó una línea de rectitud inquebrantable. Los registros nos dicen que hizo lo correcto, siguiendo fielmente los pasos de su antepasado David, y la descripción es súper precisa. No se desvió ni a la derecha ni a la izquierda, lo que nos demuestra que sí, que romper con un historial familiar tóxico es totalmente posible. Pasamos a la segunda parte, la restauración del templo. En el año 18 de su reinado, ya de adulto, Josías pone en marcha una logística impresionante para devolverle a la casa de Dios todo su esplendor original. Es súper curioso ver cómo se organizaba un proyecto de este calibre en la antigüedad. La cadena de suministro es un ejemplo de manual de buena gestión. Fijaos, primero los porteros recogían el dinero del pueblo. Luego, esos mismos fondos pasaban directamente a manos de los supervisores de la obra. Y finalmente, el dinero llegaba a los artesanos y albañiles. Con esos recursos se compraban los materiales básicos de la época, principalmente madera robusta y piedra labrada, que eran absolutamente esenciales para consolidar las estructuras dañadas del templo. Ahora, lo que resulta realmente interesante de esta diapositiva es el nivel alucinante de integridad de estos trabajadores antiguos. El texto nos desvela que no se les exigían cuentas del dinero que manejaban. ¿Por qué? Pues porque eran considerados personas de absoluta confianza. Pensemos un momento, en una época donde la corrupción había sido la norma, encontrar un equipo de constructores actuando con tanta honestidad es tremendo. No hacían falta auditorías constantes, su palabra y su trabajo valían su peso en oro. Tercera parte. El hallazgo de la ley. Entre todo ese escombro y polvo de las obras, la restauración arquitectónica saca a la luz un descubrimiento espiritual que, literalmente, cambiaría el curso de la historia. Y ese gran hallazgo fue el libro de la ley. Para ponernos en situación, tenemos que imaginarnos unos pergaminos antiquísimos, seguramente los textos originales con la ley de Moisés. Quien los encontró fue el sumo sacerdote Hilquías. Y es crucial ser precisos con los términos históricos aquí. Hilquías era el sumo sacerdote del antiguo Israel, el principal líder religioso de la época. Este hallazgo no era un simple papel viejo, era la mismísima base de la identidad y la moral de la nación. Un texto vital que se había perdido durante generaciones enteras. El secretario Safán lleva este pergamino ante Josías y empieza a leerlo en voz alta. La reacción es instantánea y brutal. Al escuchar las palabras de ese antiguo documento, el rey se rasga la ropa. Este gesto tan físico y dramático era la máxima expresión de luto, de angustia y de horror total en aquella cultura. En ese preciso instante, al oír las advertencias olvidadas, el rey se dio cuenta del abismo gigantesco que había entre lo que se les exigía espiritualmente y la cruda realidad en la que vivía su pueblo. Cuarta parte, humildad ante la advertencia. Lo habitual en líderes poderosos suele ser intentar tapar un error masivo. Pero Josías hace exactamente lo contrario, mostrando una humildad y una contrición profundas. Pasemos a ver cómo evoluciona esto porque es clave. El rey toma 3 decisiones fulminantes. Primero, reconoce abiertamente la desobediencia histórica de sus antepasados, nada de ocultar el pasado oscuro.
Segundo, asume que la furia divina está 100% justificada por esos errores tan graves. Y tercero, actúa con una urgencia absoluta, ordenando a sus altos funcionarios que vayan de inmediato a buscar guía espiritual sobre lo que acababan de descubrir en ese libro. Quinta y última parte, el mensaje de Hulda. Esta búsqueda desesperada de respuestas lleva a los emisarios a consultar a una figura fundamental, la profetisa Hulda. Y esto ilustra de manera brillante una dicotomía teológica muy potente. El mensaje que transmite Hulda se divide claramente en dos. Por un lado, anuncia un juicio ineludible y una calamidad terrible para Jerusalén, culpa de una idolatría brutal que llevaba generaciones echando raíces en la nación. Pero, por otro lado, le promete paz y misericordia personal a Josías. Es fascinante cómo el destino de la colectividad y el destino del individuo se separan aquí, de una forma tan drástica. La profetisa explica, con pelos y señales, por qué el rey recibe esta compasión. Y no fue por su estatus real, sino por su actitud interior. El texto subraya que Josías tenía un corazón tierno y sensible. Se había humillado de verdad, llorando y rasgando su ropa en señal de un arrepentimiento auténtico. Gracias a esa empatía y respeto tan profundos, se le promete que no tendrá que vivir esa calamidad que se avecinaba y que podrá descansar en paz. Así que el punto crucial de esta explicación es quedarnos con estas lecciones atemporales. Primero, que la edad jamás es un obstáculo para ser fiel y liderar con justicia. Segundo, que redescubrir principios morales fundamentales tiene el poder absoluto de despertar conciencias y transformar a una sociedad dormida. Y tercero, y me atrevería a decir que lo más importante, es que la actitud individual importa, y mucho. Incluso cuando el panorama pinta fatal o el desastre parece inevitable a nivel colectivo, la integridad de una sola persona se nota y se valora enormemente. Para cerrar este recorrido histórico, dejemos una pequeña reflexión en el aire. Cuando vemos a una nación entera dejándose llevar por la inercia de sus propios errores, ¿cómo consigue la integridad de una sola persona resistir y marcar la diferencia ante semejante marea histórica? Si algo nos enseña la historia de Josías es que, da igual el peso que tenga el pasado, asumir la responsabilidad personal y mantener la humildad siempre tendrá la capacidad de forjar un legado inolvidable.